Dame un segundo. Haremos las preguntas que pues, nuestra ponente nos ayudará. Hoy nos acompaña Melisa Mendoza. Melisa es ingeniera de alimentos con magíster en ciencia y tecnología de la carne. Es postulante a doctorado en ciencia de los alimentos con énfasis en estudios de calidad y prolongación de vida útil de la carne, con amplia experiencia en la industria de carnes y productos cárnicos, tanto en Colombia como en España. Melisa, bienvenida. Buenas tardes, Claudia. Muchísimas gracias por tu invitación. Estoy abierta a todas las inquietudes que se les presenten. Al final de la charla, con mucho gusto les puedo responder. Bienvenidos a todos. En este instante voy a apagar la cámara para iniciar la presentación y al final la vuelvo a encender para las inquietudes. Yo aprovecho y me escriban por el chat. ¿Todos están escuchando bien? Que está cayendo un aguacero bastante fuerte, entonces agradezco que me informen si todos estamos escuchando bien. Sí, doctora. Muchas gracias, listo. Entonces, como les dije, cualquier pregunta me la escriben por el chat, las recolecto todas y al final la doctora Melisa nos colaborará dando respuesta. Melisa, bienvenida. Muchas gracias. Empecemos con la charla entonces. Hablaremos hoy de tendencias de mercado y calidad de carne porcina. Hablemos de esta diapositiva. Esta diapositiva nos está mostrando el incremento de la demanda global. ¿Y qué nos está mostrando? Que a medida que pasa cada década va incrementando en 100.000 toneladas el consumo de carne. Por ejemplo, para este año, en el año 2020, se tenía pronosticado que el consumo de porcino y el de ave iban a estar muy similar, pero debido a la peste porcina africana, que redujo en casi 40% las cerdas de la China, hizo que se disminuyera ese consumo de cerdos y en la avicultura rebasó el consumo, la rebasó. ¿Qué más podemos decir aquí? Que para 2050... Melisa, discúlpame interrumpirte un segundo. Dale. Todos están viendo las diapositivas. ¿Qué me dice alguien? Que sí, doctora. Sí. Ah, ok. No, entonces si la están viendo, continuemos. Dale, perdón, Melisa. Ah, ok. Para 2050 se tiene un cambio en el tipo de consumo de carne que se va para esa época. Por ejemplo, la carne de cerdo va a ser un poquito diezmada, pues siempre va a ir creciendo un poquito en el tiempo, pero se va a aumentar el consumo de carne, de avicultura, de productos de avicultura y de productos de acuacultura. Hablemos entonces de qué es calidad de carne. La calidad de la carne es un concepto que es demasiado subjetivo y la importancia básicamente radicará en función del segmento del mercado al que yo me voy a dirigir o al gremio de la cadena cárnica que lo voy a analizar. Generalmente entonces la calidad son los parámetros por los que yo estoy dispuesto a pagar más. Por ejemplo, para la carne fresca, atributos como el color, el sabor, la grasa, la terneza y la jugosidad y el sabor también son fundamentales para la decisión de compra y para la fidelización. Para la industria, hablo de industria aquella que se encarga de procesar, de convertir la carne de cerdo en producto crudo, en producto procesado crudo, madurado, o en producto terminado cocido. ¿Cuáles van a ser esos parámetros? Van a ser el pH, la capacidad de retención de agua y la estabilidad oxidativa. Pero también esto dependerá entonces de qué producto voy a hacer. Si voy a hacer el producto curado, como les indicaba ahora, o si voy a hacer un producto cocido. Hablemos entonces ahora uno a uno de esos eslabones de la cadena cárnica y lo que espera cada una de ellas. Por ejemplo, el productor, ¿qué busca el productor? Rendimiento, bajo porcentaje de grasa, alto porcentaje de magro y alto porcentaje de piezas nobles. Para ello, por ejemplo, las casas genéticas lo que están haciendo son animales
económicamente más rentables. ¿Para qué? Para ayudarle pues, al productor a alcanzar todos esos requisitos. Una mayor velocidad de crecimiento, más magro por kilogramos de canal, más peso de jamones, y jamones me refiero a la pierna o el pernil, lomos y paletas, más lechones por parto, desarrollos de animales con menor ingesta de alimento, pero con una mayor ganancia y conversión alimenticia. El industrial. ¿Qué busca el industrial? El industrial entonces busca un balance entre el magro y la grasa, porque yo también necesito grasa para realizar producto terminado. La capacidad de retención de agua, que tenga una muy buena capacidad de retención, pero más adelante ya vamos a especificar cada una de estas cositas. El potencial de hidrógeno o el pH. El potencial de hidrógeno, para de pronto los que no conocen, es una medida que me indica qué tan ácido o qué tan básico es un producto. Esto se mide en una escala que va de 0 a 14, siendo 0 pues el más ácido y el 14 el más básico, y el 7, que sería la mitad, correspondería a productos neutros. También, ¿qué busca? Que la grasa sea consistente, es decir, yo necesito una grasa que sea dura, que no sea muy acuosa, porque al momento de realizar el producto terminado, por ejemplo, se pueden ocasionar que al corte haya embarrado, entonces eso es un defecto en el producto terminado. O también que haya separación de grasa. También es importante la conservabilidad, que se preserve pues en el tiempo, y que haya una estabilidad oxidativa. Se necesitan sobre todo grasas que sean blancas y no amarillas, porque las grasas amarillas indican una oxidación lipídica. Vamos entonces a explicar cómo ha sido la evolución de la medición del porcentaje de grasa intramuscular. Inicialmente pues se tenía la cinta métrica. La cinta métrica en la actualidad aquí en Colombia todavía se utiliza, sobre todo a nivel de granjas. También se utilizaba la ruler, la regla, y el introscopio. Estos tres miden el magro, el porcentaje de magro y la grasa. ¿Qué pasa? Que estos tres métodos son inexactos. Entonces, para eso se han hecho pues ya varios desarrollos, que son, por ejemplo, el fatomíter. El fatomíter está basado en un dispositivo óptico que penetra la canal en puntos de medición predefinidos y que facilita la información del espesor de la grasa dorsal y de la profundidad del músculo para calcular el porcentaje de la carne magra. El fatomíter es lo que actualmente utilizamos en Colombia. También se desarrollaron otras técnicas como son el ultrafón y el autofón. El autofón es un escáner de 3D de ultrasonidos totalmente automáticos. ¿Para qué? Son para canales. Este equipo lo que hace es que proporciona la información del total de la carne magra en la pierna, el lomo, la paleta y la panceta, así como su peso con y sin huesos. Esa información que se hace con ella, entonces lo que hace es que se toma para controlar los equipos robotizados que se emplean en la línea de sacrificio. Puede ser, por ejemplo, para el despiece. El 57% de las plantas de beneficio en España utilizan el fatomíter y el 25% utilizan el autofón. Sin embargo, las empresas más grandes que tienen grandes volúmenes de sacrificio de animales utilizan el autofón, perdón, ya que este puede analizar hasta 1250 canales por hora. Entonces, ¿qué parámetros de calidad se evalúan básicamente? Entonces, el marmoreo tiene que ser menor o igual de 2.5%. Esto es una puntuación visual en el logo. El pH tiene que ser mayor o igual que 6, siendo 5.75 pobre y 5.6 muy pobre. El trabajo de investigación. ¿Perdón?
¿Alguna? Continúa, Melissa, dale tranquilo. Okay. Puntuación del color se evalúa según la escala japonesa, mayor o igual a 3.5. La del color menor o igual que 46. El marmoreo pues afecta el color. Las pérdidas de cocción menores igual que el 18%, 130 muy pobre y 20 muy bueno. La jugosidad se evalúa en una escala de 1 siendo muy seco a 10 siendo jugoso, y lo que se pretende es que sea mayor o igual que 8. Con la terneza, igual hay una escala que va de 1 a 10, siendo 1 el más duro y 10 el más tierno. Lo que se busca en este caso es menores o iguales que 8. En el masticado se busca pues que no sea tan difícil de masticar, y en el sabor que sea típicamente a cerdo y que no tenga sabores metálicos ni amargos. Melissa, me dicen que si por favor vamos yendo un poco más despacio, que está muy interesante y que quieren ir como pudiendo tener Tomando, todo. ok, listo. Contextualizamos entonces un poquito cómo es el tema del sacrificio. En el sacrificio, pues simplemente hay un corte en el cuello, en la yugular y en la aorta. Al haber ese corte, entonces hay un fallo en la circulación sanguínea, una pérdida de la homeostasis, un cese de aporte de nutrientes y oxígeno. También cesa la eliminación de productos de desecho, y hay un cese en la disipación del color del metabolismo. ¿Qué pasa? La glucosa es la fuente principal de energía del músculo y lo puede obtener de dos fuentes. La glucosa que está en forma arterial y la glucosa que está almacenada en forma de glucógeno. En el sacrificio, la glucosa que viene en forma arterial se corta, pues por el mismo tema del sacrificio. Y le toca entonces al músculo ¿qué hacer? Tomar la almacenada en forma de glucógeno. En esta forma, la glucosa se forma, discúlpenme pues la redundancia, anaeróbicamente. ¿Y qué se produce? Se produce ATP y ácido láctico. Ese ácido láctico se elimina por retorno venoso por el hígado. Aquí el hígado lo podría convertir de nuevo en glucosa, pero en el animal vivo. Pero pues ya hay un sacrificio, entonces ya no lo puede hacer. Entonces, ¿qué pasa? Ese ácido láctico se acumula en el músculo, por lo que hay una disminución del pH. Hablemos entonces del pH, la capacidad de retención de agua y color, la capacidad de retención de agua y el color. ¿Por qué dirán que estos atributos, pues así todos juntos? Estos atributos se tratan en forma conjunta por estar fuertemente interrelacionados. El color y la capacidad de retención de agua dependen básicamente de las condiciones que hay durante la transformación post-mortem del músculo en carne. Esa velocidad de reducción de pH y la temperatura afectan a la desnaturalización proteica en el músculo post-mortem. Y ya se los voy a explicar un poquito más detenidamente. Veamos, por ejemplo, el cuadrito pues, que tenemos, el diagrama que tenemos. Entonces, la línea de arriba me indica, son carnes DFD. ¿Qué pasa? En las carnes DFD están definidas porque hay un estrés prolongado desde que viene el animal de la granja. Entonces, ¿qué pasa? Como hay estrés, el animal agota sus reservas de glucógeno. Y al agotarlos, entonces ya cuando ocurre el sacrificio, no hay una caída del pH. Entonces el pH llega a más o menos entre 2 horas, alcanza a llegar hasta 6, más o menos. Cuando ocurre una carne PSE, que sería la lineecita de abajo, en las carnes PSE, 2 horas se pueden detectar después de 2 horas de sacrificio.
Y es básicamente también que hay un estrés masivo, pero no en el momento, no desde la granja, sino pues ante mortem. Entonces también ocurre lo mismo. Pero el ácido, o sea, la carne lo que va a hacer es que se va a acidificar mucho más rápido. Entonces se tienen pH ya muy cerca del punto isoeléctrico, que el punto isoeléctrico, el punto isoeléctrico está entre 5 y 5.1. ¿Qué pasa? Como esos pH están cercanos al punto isoeléctrico, combinado con una temperatura de 37 grados centígrados, se generan entonces esas carnes con baja capacidad de retención de humedad. Esas carnes PSE son muy susceptibles a los microorganismos por ser pues muy húmedas. Con el caso de las DFD también ocurre lo mismo, pero ya no sería por el estar húmedos, sino porque están a pH muy cercano a la neutralidad, entonces el microorganismo actúa con mucho más facilidad. Sigamos acá. Entonces aquí les muestro cómo se ven esas carnes. La pálida, suave y exudativa son carnes pues, que son de bajo color. Son suavecitas al texto porque se han desnaturalizado las proteínas. Y es exudativa porque pues, se ve como un brillo superficial. Y las carnes DFD son las que vemos al lado derecho. Son carnes duras, son fuertes, son firmes, perdón, y son muy oscuras. Hablemos entonces de las escalas de color en la carne. La carne normal, bueno, entonces tampoco, no les dije, las carnes RFN son las carnes pues normales, son carnes rojas, firmes y no exudativas. Estas carnes tienen un pH alrededor de 6 más o menos, que es lo que se busca pues en calidad de carne. Bueno, hasta ahí. Hablemos entonces ya, ahora sí, del color. Tenemos una escala que va del 1 al 6, siendo el 1 y el 2 las carnes que encontramos aquí en Colombia, son carnes que son muy pálidas. El 3 y el 4, por ejemplo, lo podemos encontrar fácilmente en Europa. Y el 5 y el 6 son las que son apetecidas por los asiáticos. Hablemos un poquito de qué estrategias puede utilizar para esas carnes PSE y DFD. Las carnes PSE, como tienen una capacidad de retención muy bajita, pues no son ideales para utilizar en embutidos. Pero entonces, ¿qué hago? Si ya la tengo, pues, ¿qué voy a hacer? La uso con mezclas con carne normal hasta un 25%. También la puedo emplear con ingredientes que mejoren esas propiedades, como por ejemplo, ¿cuáles? Los polifosfatos, las proteínas de soya, los almidones como el de yuca, el de papa, el almidón modificado, los carragenatos y la transglutaminasa. Las carnes de FD, antes por el contrario, pues son de cierta forma muy apetecidas en el producto, para producto final. ¿Por qué? Porque son carnes que van a atrapar más humedad, pero no la puedo utilizar como carne fresca. Sí la puedo utilizar para carnes cocidas y tampoco la puedo utilizar para curados porque no me dan una muy buena apariencia. El color de la carne de cerdo es mejor, de la grasa de cerdo es mejor, entre más blanca es mejor, por lo que les había indicado hace un ratito, que las grasas amarillas indicaban pues procesos oxidativos. Y en el tema de color rojo es mejor calidad las de que tienen el color más intenso. Esos colores intensos se dan más fácil en animales que son rústicos, como por ejemplo el duroc. Hablemos entonces ya de los factores que afectan a ese pH y la capacidad de retención en la carne de cerdo. Son muchos, vamos a explicar los más importantes porque si nos vamos a uno por uno, pues nos llevaría esta charla como 50.000 horas y no creo tampoco que sea como conveniente.
Por ejemplo, la genética. La genética influye mucho el gen alotano, el gen RDM-NAPOL, o RN. En cierta forma también influye la raza, el tipo de fibra muscular y el sexo en menor medida. En la alimentación es fundamental, supremamente fundamental, el ayuno. También influye en la vitamina E y otros compuestos. El manejo de la cría tiene una incidencia realmente baja. Se pueden evaluar la densidad de luz y el aire libre, al aire libre, cómo se manejan. El transporte es también muy fundamental, cómo es esa carga, cómo es la descarga, si en el momento del transporte hay alta temperatura combinado con una humedad relativa alta, si es un trayecto muy alto, las densidades durante el transporte también es súper fundamental evaluarlas y controlarlas, y la mezcla de grupos sociales también es fundamental para ese transporte. ¿Qué otros factores también tenemos? Entonces, la espera en planta de sacrificio. En algunas partes se utilizan duchas de sacrificio para bajar de pronto un poquito el estrés de los animales. El tiempo espera presacrificio y el pasillo. En el aturdimiento, esta es también una etapa súper fundamental. De aquí depende el método y el proceso y la duración de ese aturdimiento. Ahorita pues les voy a explicar cuáles métodos de aturdimiento hay y cuál es el que se considera en este momento el mejor. El escaldado, qué temperatura debe ser hecho o realizado pues el escaldado y qué duración. El enfriado, qué tan rápido es, qué temperaturas, qué velocidad de enfriamiento estoy utilizando. El congelado, qué tan rápido es. Y en la cadena de frío, pues las variaciones y la alta temperatura son las que más influyen en esos, para el pH y la capacidad de retención de cerdo. Vamos entonces a hablar una a una de ellas. El tipo de fibra muscular. Tenemos varios tipos de fibra muscular. Entonces están las de tipo 1, la tipo 2, que se subdivide a su vez en A y en B. La tipo 1 son rojas, son de velocidad de contracción lenta y tienen fatigabilidad, son pues resistentes a la fatiga. Las de tipo 2A y 2B son blancas, de velocidad de contracción rápida y fatigables. Las tipo 1 y 2A son beneficiosas para una buena caída de pH y óptimo color rojizo de la carne. Las tipo 2B resultan en una falta de glucógeno muscular. El contenido relativo, por ejemplo, en porcinos de longísimos dorsi, que corresponde pues al cañón o lomo que nosotros llamamos, la relación entre el tipo 1, el tipo 2B y el tipo 2C son de 8, 8 y 84. Para el bovino, por ejemplo, es de 50, 40 y 10. ¿Eso qué quiere decir? Que las carnes de cerdo están más predispuestas a una mayor incidencia en PSE y DFD. Hablemos entonces de los efectos de la genética. La predisposición genética al síndrome de estrés porcino depende en gran parte de la presencia del gen alotano y del gen RDM-NAPOL. El gen alotano está asociado a la hipertrofia muscular. Este es entonces responsable de las diferencias en el tipo y metabolismo de las fibras musculares que provocan una mala adaptación del animal a situaciones de estrés. Esta mutación se encuentra presente en las líneas de macho terminal de buena conformación, siendo bastante frecuente en razas como por ejemplo el Pietran, que es positivo a gen alotano, y el Landras belga. El alelo dominante del gen RDM-NAPOL, es responsable entonces del menor valor tecnológico de cierta carne
debido a la menor concentración proteica y un mayor contenido en glucógeno. Ese glucógeno entonces hace y la concentración proteica hacen que resulten pHs muy bajos, causando entonces carnes de baja capacidad de retención también, aunque el color puede ser correcto. En este caso se llaman carnes RSE, son carnes R de rojo, son rojas, suaves y exudativas. Entonces, que tienen el color adecuado, pero son suaves y son húmedas. Hablemos del ayuno. El ayuno previo al sacrificio afecta la calidad de la carne en varios aspectos. ¿Qué ventajas tiene para la planta de beneficio del ayuno? Que hay una reducción del peso del contenido intestinal, hay una fácil evisceración, una menor contaminación bacteriana y una menor cantidad de productos residuales en el matadero. Por ejemplo, ayunos prolongados mayores de 16 horas son efectivos para disminuir la incidencia de carnes PSE en animales con predisposición genética. Entre 18 y 48 horas, la pérdida del peso en canal rondea más o menos al 0.1% por hora. ¿Qué se recomienda entonces? Se recomienda que el periodo durante la última comida y el sacrificio no sea mayor a 12 horas. En condiciones prácticas, ayunos entre 10 y 18 horas serían las más recomendables. El sexo. Hablemos del sexo. Las hormonas sexuales masculinas provocan un anabolismo proteico que mueven las grasas. Por ello, los machos son más magros que la hembra, son carnes que son más fibrosas y más rojas. En las hembras, por ejemplo, las hormonas anabólicas y las femeninas tienen influencia o tienen tendencia a acumular grasa. El 50%, por ejemplo, de los machos en España son sin castrar. Estos machos sin castrar tienen mayor eficiencia económica en crecimiento, tienen un mayor magro y tienen un mejor bienestar animal. Sin embargo, se presentan de 5 a 10% de presencia de olor sexual. Esa presencia de olor sexual puede ser detectada por ciertas personas. Hay unas que no, que se denominan, son anósmicas, que no detectan el olor sexual. Sigamos. Bueno, hablemos también de la presencia, entonces vamos un poquito más allá de la presencia del olor sexual, de la feromona, que tiene que ver con la feromona androsterona y el escatol. En los machos aparecen sustancias no agradables que proporcionan ese olor la feromona androstenona, que se acumula en diferentes depósitos grasos, y el escatol, que es un compuesto volátil que se produce en el intestino tanto de machos como de hembras. Y se genera por degradación microbiana del triptófano. El escatol es metabolizado en el hígado y se excreta a través de la orina. La parte no degradada, ¿qué pasa con ella? Se deposita en el tejido adiposo. Se cree, por ejemplo, que algunos de los esteroides sexuales producidos por los testículos actúan a nivel de hígado inhibiendo la metabolización del escatol, lo cual explica que en la inmunocastración se observe una disminución de ambos. Hay nuevas tecnologías, por ejemplo, hay casas genéticas que han desarrollado finalizadores seleccionados con base a su bajo olor sexual, lo que hace que sea innecesaria la castración. Por ejemplo, también tenemos el caso de Perú. En Perú se sacrifican animales a muy bajo peso
lo que hace que sea también innecesaria la castración, por ejemplo. Esta tecnología de los finalizadores seleccionados con base al olor sexual, aquí en Colombia todavía no los tenemos, no los manejamos. Espérenme. Hablemos entonces ya del transporte. ¿Qué necesito yo para el transporte? Para que no me afecte la calidad de mi carne. Que el personal operativo esté capacitado. Por ejemplo, el conductor del camión que me transporta los animales, que conduzca con cuidado, que no sea muy brusco para evitar el estrés de los animales. Por ejemplo, si tengo temperaturas elevadas, especialmente con humedad, hacen que sean más susceptibles al estrés. Y como les había dicho en un principio, es importante controlar la densidad del animal en el transporte. Por ejemplo, para lechones de 25 kilogramos se destinan 0.15 metros cuadrados. Para animales de 100 kilos se destinan 0.51 metros cuadrados. Y por ejemplo, para España, 235 kilogramos, para 235 kilogramos se destina 1 metro cuadrado. El piso del camión debe ser antideslizante, debe haber las condiciones adecuadas en el camión, pues que el animal tenga disponibilidad de agua, que haya un sistema de recolección de orina y, muy importante, no mezclar grupos sociales. ¿Por qué no mezclar grupos sociales? Porque pueden ocurrir riñas que me deterioran más adelante la carne, pues se me generan hematomas, rasguños en la piel, etc. Hablemos del aturdimiento. Esto es una etapa fundamental. El aturdimiento, tenemos dos tipos de aturdimiento actualmente. Entonces están el aturdimiento eléctrico por electronarcosis y el aturdimiento con CO2. Hablemos del aturdimiento eléctrico por electronarcosis. Este método consiste en el paso a través del cerebro de una corriente eléctrica con una intensidad que sea lo suficientemente alta para que se induzca la inconsciencia. Existen dos formas básicas. La de 2 puntos, que es solo en la cabeza, y el ataque cardíaco. La de solo en la cabeza es un proceso que es reversible y el cerdo puede retornar a la sensibilidad a menos de que haya un desangrado súper rápido. El ataque cardíaco es mucho más efectivo porque mata a la mayoría de los cerdos deteniendo su corazón. El amperaje requerido es de 1.25 amperios. Asimismo, también debe haber un suficiente voltaje para utilizar la corriente eléctrica. El voltaje mínimo recomendado es de 250 voltios. Por ejemplo, si yo tengo los electrodos los ubico muy atrás del cuello, resultan en periodos de insensibilidad muy cortos y el animal de pronto se me puede levantar. Hablemos también entonces ahora del aturdimiento con CO2. Más adelante vamos a hacer como un comparativo a ver para que analicemos cuál de los dos es mejor. Aturdimiento con CO2. El aturdimiento con CO2 tiene la ventaja que no requiere de sujeción de los animales. También permite que haya un aturdimiento en grupo, lo cual reduce que los animales estén menos estresados. ¿Y cómo se hace? Es simplemente que se introducen los cerdos en una camarita con una concentración atmosférica de entre 80 y 90% de CO2. ¿Qué es lo que hace el aturdimiento entonces? Promueve la anestesia, los animalitos se quedan dormiditos. Concentraciones de 75% no son adecuadas porque esto induce a que el animal sufra más porque el periodo en que se duerme va a ser más lentico. Entonces, por eso se recomiendan entre 80 y 90% de esa concentración atmosférica de CO2. Vamos entonces al cuadro comparativo. En la inhalación con CO2 se presentan alteraciones fisiometabólicas como hipercalemia, hipercalcemia, hiperglicemia, acidosis respiratoria y metabólica, lo que no ocurre con la electronarcosis.
El dolor de la respuesta del pinchazo en la nariz es positivo en la inhalación con CO2 y para electronarcosis es negativo. Pero ¿qué pasa? En la inhalación con CO2 es importante para el manejo de calidades de carne. ¿Por qué? Porque no tienen incidencia en las carnes PSE. Lo que sí, la electronarcosis. Con la inhalación de CO2 voy a tener menos posibilidades de fracturas. Con la electronarcosis, sí, por ejemplo, si tengo los electrodos mal calibrados, pueden ocurrir hemorragias y fracturas con la electronarcosis y la formación de petequias. Hay más estrés presacrificio tal vez en la inhalación de CO2 porque el animal se siente como ahogado y por eso se dice pues que hay un poquitico más de estrés. Pero definitivamente el mejor de los dos es la inhalación de CO2 porque me garantiza que haya una buena calidad de carne, porque pues, no tiene tanta incidencia en carne PSE y DFA. Hablemos ahora del escaldado. ¿Para qué se hace el escaldado? El escaldado es simplemente un proceso que se hace para eliminar los pelos que se poseen en la piel del cerdo. Por lo general se realiza en tanques de escaldado que poseen temperaturas entre 60 y 65 grados centígrados, siendo el tiempo ideal de 5 a 8 minutos. ¿Qué pasa si esas temperaturas y ese tiempo se me pasó? Puede resultar en alteraciones del color de los músculos superficiales y se puede también ocasionar cocción de la superficie del animal. Ahora bien, también se están trabajando con animales rojos y negros que por lo general tienen el folículo más grueso. ¿Qué se hace en este caso? Pues de pronto se puede subir un poquito más la temperatura y luego hacer un proceso de depilado o flameado para quitar esos pelos y asegurar que al productor o al cliente final le vayan sin los pelitos. Hablemos entonces ahora del enfriado oreo. ¿Cómo tiene que ser ese enfriado? El enfriado hay que hacerlo lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque yo al meter en la canal al enfriamiento hace que el poro se me cierre y haya menos pérdidas por goteo. Las temperaturas deben ser muy bajas. Por ejemplo, la cámara tiene que estar entre -1 y 2 grados centígrados. La velocidad del aire tiene que estar entre 1 y 2 metros por segundo. Y las humedades relativas tienen que ser altas, por encima del 85%. Este proceso, entonces, debe ser llevado por un corto periodo, pues de lo contrario se puede desarrollar una condición no deseada de endurecimiento de carne por contracción de frío. Las malas prácticas de enfriado pueden causar mayores daños, siendo entonces responsables de hasta un 20 y un 40% de carnes PSE. Hablemos entonces del congelado, el empacado y la cadena de frío. Esta sí la vamos a hacer una visión pues muy rápida porque pues no hay mucho de qué hablar, ¿cierto? El congelado, para carnes que se necesitan ser congeladas, se necesita que sea rápida. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si yo hago una congelación lenta, los cristales de agua que se forman en el músculo van a ser más grandes y eso hace que al momento de la descongelación haya pérdidas de agua muy considerables. Además que las proteínas se desnaturalicen. Entonces, con una congelación rápida es fundamental para evitar pérdidas de agua y las proteínas mantienen también su funcionalidad. El empaque. En Colombia preferimos, por ejemplo, el empaque al vacío. ¿Por qué lo preferimos que a la atmósfera modificada? Porque nos dura mucho más en el tiempo. Con el empaque al vacío podemos tener, dependiendo pues de cómo sea el proceso y qué condiciones higiénicas se pueden tener, carnes que duran de 15 a 30 días de carne de cerdo. Y las atmósferas modificadas, por ejemplo, son más utilizadas en Europa. ¿Por qué?
Básicamente es porque el cliente quiere ver que la carne sea rojita. Entonces, para poder satisfacer esa necesidad del cliente de ver una carne atractiva, se utilizan atmósferas modificadas. Más sin embargo, con atmósferas modificadas hay un deterioro más rápido que con el vacío. También tenemos que asegurar la cadena de frío, que haya una cadena de frío constante y hacerlo en las mejores condiciones higiénicas. Sigamos ahora con el consumidor. Me avisen de pronto si voy muy rápido para bajarle un poquito a la velocidad. ¿Está bien? Estás bien. Ok. Con el consumidor, ¿qué busca entonces el consumidor? El consumidor lo que buscan son atributos organolépticos como el color, el olor, el sabor, la terneza, la jugosidad, cantidad de grasa visible y veteado. Estos atributos organolépticos van a variar según la región en donde yo esté comercializando la carne o el producto carne. Por ejemplo, para nosotros los colombianos preferimos una carne que no tenga mucha grasa. Pero en cambio, el asiático prefiere una carne de un color de rojo intenso. El europeo, no tan rojo como el asiático, pero sí los asocian sobre todo a calidad de carne. Porque que la grasa sea un poquito más visible y que tenga más veteado, porque esto va ligado a la jugosidad de la carne. Entre más yo tenga grasa en el músculo, la carne va a ser más jugosa, va a ser más gustosa, va a tener un mejor sabor. También, ¿qué busca el consumidor ahora? La seguridad alimentaria, que no provoque ninguna enfermedad, y más ahora en tiempos de pandemia. En Colombia, por ejemplo, acidificamos las canales para que haya una baja incidencia de salmonela. Pero en países como en España, por ejemplo, está prohibido la acidificación de las canales. También está preocupado por la residualidad de antibióticos y de resistencia a antibióticos. El valor nutritivo. La gente ahora quiere saber qué es lo que se está comiendo. Por ejemplo, para un futuro no muy lejano, se espera que se produzcan carnes de tipo funcional. ¿Cómo así que tipo funcional? Que me hagan bien para mi salud. Por ejemplo, en el IRTA se están haciendo estudios de consumo de linaza, de darle linaza a los animales para el incremento de omega 3 y aumentar pues otro tipo de aceite de tipo beneficioso. También se está mirando mucho, ya el consumidor mucho está mirando el bienestar animal y el medio ambiente, es decir, que se puedan consumir una carne, que sepan que los animales están en condiciones dignas, que no son maltratados, que se tratan muy bien, de pronto que están un poco más libres y no en jaulas totalmente encerrados. ¿Qué están haciendo, por ejemplo, las casas genéticas? Las casas genéticas simplemente se están amoldando, como yo no solamente distribuyo como casa genética, no digo que yo porque yo no trabajo en casa genética, pero como si yo fuera casa genética, simplemente me amoldo al mercado que voy a llegar. Entonces están sacando carnes con mayor veteado, sí, con menor veteado, que sea más roja, que sea más rosada. Entonces simplemente lo que hacen es que están adaptándose a las necesidades del consumidor por región, por ejemplo. Hablemos entonces cómo son las tendencias a nivel global. En Estados Unidos, por ejemplo, el contenido de grasa es fundamental. Para ellos no es tan importante el contenido de grasa, de magro, perdón. Es importante que sea muy conservable en el tiempo, que tenga muy buen sabor, que sepa a cerdo, que tenga jugosidad, esa grasa le va a dar ese sabor. Y el color, que no sea un color pálido, que sea un color más bien tendiendo a ser rojo.
Por ejemplo, en Estados Unidos el rey es la panceta. Entonces, por eso les digo, el contenido de grasa para el americano y para el canadiense es lo mejor que hay en el universo. Ya se están inventando hasta helados con sabor a tocino. En México, por ejemplo, es un país que está en transición, porque ellos tienen que satisfacer su mercado interno, pero también tienen que satisfacer las exportaciones, perdón. Entonces, tienen pues más o menos un contenido graso, contenido magro que más o menos, que tenga niveles medios, que sea muy conservable en el tiempo, tenga buen sabor y color. Por ejemplo, en Sonora, todo es Duroc para el mercado de exportación. Los centroamericanos, los colombianos, los ecuatorianos, en fin, prácticamente toda América Latina, quitando Venezuela, Argentina y Chile, buscamos una carne que sea más rosadita, que sea pálida, que no tenga mucha grasa. Más sin embargo, yo creo que ahora también estamos buscando que esa carne nos sepa algo, que sea de pronto jugoso, porque muchas veces llevamos a la sartén y esa carne que llevé a la sartén, qué palo, me salió muy seca. Entonces también yo creo que es la hora de empezar a revisar qué es lo que realmente queremos nosotros como colombianos en la carne de cerdo. Los venezolanos, por ejemplo, paradójicamente, Venezuela, como pues en su vida anterior, antes de los presidentes que tienen ahora, su nivel de vida era mucho mejor, entonces por eso tienden a que la carne fuera muy similar a la empleada en Estados Unidos y Canadá. Los argentinos y los chilenos buscan, como los mexicanos, niveles medios de contenido graso y de contenido magro, pero que tengan buena conservabilidad en el tiempo y que tengan muy buen sabor y buen color. Los europeos pues están en la transición porque ya pues Alemania no se está produciendo el mismo su abastecimiento de carne. Los europeos están tienen dos mercados también, el mercado del Duroc o el de la ibérico, que son carnes en el que no importan los niveles de productividad en granja, lo que me importa realmente es que tengan calidad, que sean de color rojo, que tengan buen sabor, que no se me vaya a desaguar. Y los asiáticos sí son muy diferentes a todos porque buscan que tengan buena cantidad de grasa. En China, por ejemplo, hay 14 millones de ricos que buscan eso. Entonces, si nosotros queremos exportar, lo que hay que mirar es que yo me tengo que adecuar al mercado que quiero llegar, no el mercado adecuarse a lo que yo tengo. Si yo quiero tener más rentabilidad, yo creo que es hora de ir pensando en ese tipo de carnes de calidad. El mercado japonés. El mercado japonés, por ejemplo, es el comprador más grande de carne de cerdo del mundo. Requiere canales entre 17 milímetros y 22 de grasa dorsal, que aquí en Colombia eso sería pues la cosa más horrible. Carnes rojas, no rosadas, como la vemos en la foto. Los exportadores pues los llevan de Dinamarca, de Estados Unidos y Canadá, y son 100% duros. ¿Qué conclusiones? Entonces, en el mercado global, la carne de cerdo se puede dividir en dos partes. Una carne commodity que busca que haya volumen y no calidad. Pero entonces la retribución económica para nosotros como productores va a ser menor. Y una carne con calidad, pero con precios más altos. Otra conclusión que podemos llevar de toda esta charla, en la coordinación y la cooperación en conjunto de los eslabones de la cadena cárnica, es imprescindible para producir carne de máxima calidad y responder a las expectativas del consumidor. El productor, entonces, que eso me parece súper fundamental, ¿qué tiene que pensar? En que se tiene que adaptar a los gustos del consumidor y no el consumidor adaptarse a lo que yo tengo, creyendo que yo tengo lo mejor. Listo.
Si tienen alguna pregunta, ya podemos pasar a la sección Claro que de sí. preguntas. Muchas gracias, Melissa, por la presentación. Tenemos algunos comentarios y también preguntas. Entonces voy a ir haciéndotelas una a uno para ir respondiéndolas. Vale. La primera pregunta que me hacen es, ¿qué se puede hacer para mejorar la calidad de carne en el país? A ver, esto es una pregunta que es un poquito difícil, pero yo pienso que lo primero que tenemos que hacer nosotros es identificar las necesidades que nosotros tenemos como consumidores, darnos el tiempo de conocer cómo es el mercado de nosotros, qué es lo que realmente quiere, qué es lo que busca. Y como les decía, no asumir directamente que ya yo tengo un producto bueno. También considero fundamental que los parámetros zootecnísticos no primen sobre la calidad de la carne. Claro que son importantes, los parámetros zootecnísticos son súper importantes, pero también se debe tener en cuenta esos parámetros de calidad. Yo considero, por ejemplo, que en los mataderos debería de, además de medir el porcentaje de magro y de grasa, la conformación, también debería de medirse, por ejemplo, el pH, hacer mediciones de pH online para asegurar que de verdad la carne que yo estoy sacando es un producto de buena calidad. Perdón, que si puedes ponernos un segundo la diapositiva anterior del mercado japonés. Sí, claro. Aquí está. Ok, perfecto. Bueno, la otra pregunta que me hacen es ¿cómo incrementar los índices de consumo de carne de cerdo? Por ejemplo, pues la ACP yo creo que está haciendo un muy buen trabajo y creo que ese trabajo se ha visto pues en el incremento del consumo. De todos modos, en esta época de pandemia tal vez se ha disminuido un poquito, pero eso que está haciendo la ACP hay que seguirlo haciendo indudablemente. Otra cosa adicional es que pienso que también deberían de implementarse o de sacar producto cárnico de calidad con bastante porcentaje de cerdo y no solamente de pastas de pollo, por ejemplo. Si yo tengo un gran porcentaje de cerdo, pues voy a aumentar ese consumo en los embutidos. Ok. ¿Qué se puede hacer para utilizar o emplear carnes PSE y DFD? Como les mencioné en la charla, las carnes PSE, por ejemplo, las puedo mezclar en un 25% con carnes normales. Y también puedo utilizar mejoradores como el almidón de papa, el de yuca, las proteínas de soya, las transglutaminasas. Y las DFD son también, pues se pueden utilizar muy bien porque tienen alta capacidad de retención y es lo que se busca para embutidos. Y la puedo utilizar también un 25% alrededor para que no me vaya a generar de pronto un aspecto muy, por ser tan roja la carne, muy feo en el producto final. Ok. Se evalúa PSE en el cerdo, ya que esto incide mucho sobre toda la producción. Pues me preguntaban que por qué no se evalúa grasa como tal y no evalúan el tema del PSE siendo tan influyente en el tema pues, del resultado final. Sí, esto es una de las anotaciones que les decía ahorita. En este momento, pues solamente se evalúan lo que son los porcentajes de magro y la conformación y de la grasa dorsal, pero no se ha implementado en ninguna parte esa medición de pH, que a mí me parece que es fundamental, porque de eso depende de que en sí yo tenga carne de calidad y no esté pues, cerrado de ojos en saber si es buena o no es buena. Por ejemplo, nosotros, o cuando yo trabajaba con la parte de embutidos,
sí era muy fundamental para mí saber qué pH tenía la carne. Antes de realizar el proceso tenía que medirla porque eso depende qué producto voy a obtener, y si no, pues tengo que hacer ciertos ajustes, adicionar, como les contaba, adicionar carnes normales, adicionar almidones, esos ayudantes tecnológicos para poder sacar un buen producto. Ahí de pronto yo creo que completas algo que nos habían hecho un comentario que te hacía pensar, que no se medía el pH, pero ahí estás haciendo como la aclaración de lo importante del pH. Sí, sí, señora. Ok. Una pregunta que no entiendo, pues en algún momento la respondieron a la persona a la que la hizo, pero la anoto acá. ¿Cuál es el tiempo de ayuno que usted recomienda? Más o menos entre 10 y 12 horas. Ya valores superiores a 18 horas, 22 y 24 horas, ya empiezan a haber pérdidas de peso en el animal. Entonces eso va a repercutir en la parte económica mía, como productor Ok. o como industrial. Ok. Nos aclaran también que no es androsterona, sino androstenona, la feromona Sí, masculina. sí, es androstenona, que Sí, perdón. tú eres costeña. Sí. Sí, yo soy costeña, sí, señora. Me hablan de el amperaje, ¿qué referencia se aplica para cualquier peso al sacrificio? Me El, am- pregunto. el amperaje, Dime. ¿me repites por favor El la...? amperaje, ¿qué referencia se aplica para cualquier peso al sacrificio? Yo tampoco la entendí muy bien. Si tú no la entiendes, le pedimos que nos la aclaren. Sí, yo creo que me la aclare Sí, porque realmente no está como muy sí, ahí clarita. no entiendo como cuando se habla de referencias. Aquí también me aclaran que en Colombia sí hay plantas de beneficio que utilizan CO2. Fricocolanta, por ejemplo, lo tiene y Super Cerdo lo utiliza desde el 2007. Vale, Listo, muchas para que gracias lo por la tengamos aclaración. presente. Lo otro, en Colombia, perdón, ¿de cuánto sería el grupo de cerdos en la cámara de CO2? Es que eso depende de cómo tengas diseñado la cámara de CO2, eso varía según lo que tengas en tu planta. Pueden ir 5 animales, pueden ir 10 animales, pueden ir 20, eso depende de la capacidad que tengas en tu planta, del diseño de tu planta. Aquí también nos amplían diciendo que es más importante el amperaje que el voltaje, que el amperaje debe ser aproximadamente de 1.3. ¿Tú qué opinas? 1.3 a 1.25, sí, está muy bien. Bueno, Pero las dos se deben tener muy en cuenta. dice que cuánto es el tiempo de conservación en atmósfera modificada. Se pueden tener desde 8 días hasta máximo 10 días en atmósfera modificada, porque lo que pasa es que ahí hay presencia de oxígeno, y al haber presencia de oxígeno en esa atmósfera modificada va a haber una más rápida alteración o deterioro de la carne. Ok. ¿Qué productos se utilizan en Colombia para acidificación de canales? Ácido láctico es la principal. Excelente. Ven, ya que aquí me toca mirar como con más calma porque ha habido muchas preguntas. Aquí también nos amplían que el consumo de carne de cerdo se estima para el periodo de enero a septiembre en 10.7 kilos. Me explican también que el pH como tal es un parámetro de control, ¿cierto? La medición del pH. Espérate. Que con el ayuno, ¿cuál cree que es el rendimiento en canal caliente con ese tiempo de ayuno, valga la redundancia? ¿Me puede repetir la pregunta? Ay, Por favor. yo también la leo. ¿Cuál cree la presentadora que es el rendimiento en canal caliente con ese tiempo de ayuno? El rendimiento del canal lo que pasa es que eso no va supeditado solamente al ayuno, va supeditado a todo el eslabón. Entonces yo tengo que tener en cuenta no solamente ese ayuno, tengo que tener en cuenta las condiciones antemortem, postmortem, cómo fue el proceso de sacrificio, cómo llegó el animal a la planta. Entonces no puede ser una definición única. Ok, perfecto. ¿Alguno tiene otra pregunta? Sí.
Igual, si cualquier persona tiene alguna consulta que no hayamos podido aclarar o que por algún motivo quieran ampliar o demás, yo les comparto mi correo a todos y en la invitación también lo tendrían y que podíamos aclarar cualquier otra inquietud que se presente. Espérame un segundo. Dicho esto, entonces, haciendo todo bien, el rendimiento es todo bien, es el rendimiento esperado en canal caliente. Ay, doctor, ¿cuál es el rendimiento? El rendimiento pues, esperado, por ejemplo, de magro pueden ir desde 55, el más óptimo es del 62% en magro. Ok, sí. ¿Cuál es el tiempo ideal para la medición de pH en la canal del cerdo? Yo puedo hacer varias mediciones. Por ejemplo, puedo hacer mediciones a los 45 minutos y ahí inmediatamente voy a determinar si hay una carne PSE o una DFD. Porque una PSE a los 45 minutos ya me está mostrando que tiene un pH alrededor de 5.6 y una DFD de 6, cuando lo normal debería ser alrededor de 6. La caída no puede ser tan rápida. Y también puedo hacer una evaluación a las 24 horas y ahí ya tengo con certeza ese valor que me está dando, si es una carne normal, si es una carne con PSE o con una carne con DFD. Ok. Aquí me aclaran también que el rendimiento en canal es el producto de dividir el peso de la canal sobre el peso vivo, ¿sí? Por lo tanto, que el ayuno tiene una gran influencia porque disminuye el peso vivo. Exacto, sí. Entonces me dicen que cuál debe ser el rendimiento en canal caliente. El rendimiento, el canal caliente de peso frío, de sacrificio al caliente. Más o menos se pueden tener hasta rendimientos del 83% más o menos. Bueno, ¿qué relación hay entre el peso vivo alto, 130 kilos, y que la canal salga magra? Y lo que pasa es que se han desarrollado genéticas que a pesar de que se sacrifiquen a pesos altos, no necesariamente me va a hacer infiltración de grasa. Entonces, eso también tiene que ver con la genética. Ajá, ok. Bueno, plantas de beneficio con CO2 en Colombia, Super Cerdo, Frigocolante y Frigoríficos Ble. ¿Listo? Ok. Perfecto. No, Melissa, mil y mil gracias por tu tiempo, mil y mil gracias por el espacio hoy. Creo que fue muy, muy interesante la charla. Igual pues vamos a estar atentos a cualquier otra inquietud que se presente, que la aclararemos ya vía correo de manera individual. ¿Listo? Ok. Muchas gracias a todos. Y feliz día. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que haya sido para todos de su interés. Muchísimas gracias a todos. Que esté muy bien. Gracias.